9, 8 minutos, una dinámica tremenda en términos informativos. Tenemos cualquier cantidad de entrevistas. Obviamente el proceso está por concluir y uno de los procesos, cabe decirlo, más complicados es el que se viene, la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Una elección que está vapuleada, torpedeada por cualquier cantidad de actores políticos, no sociales, políticos fundamentalmente. Y también que tras de esos actores políticos se esconden intereses, desde mi punto de vista, muy claros, muy evidentes en el ámbito económico inclusive, porque hay un modelo que está imperando en el país. Y entonces hay temores tremendos de que esta vez, desde mi punto de vista, la propia ciudadanía vaya a dirigir sus destinos desde este organismo que me parece a mí profundiza la democracia participativa. Está con nosotros Karina Ponce, candidata al Consejo de Participación Ciudadana, y quiero comenzar haciendo esta reflexión mía, que a la vez le traslado como una suerte de pregunta para que nos ayude a los ecuatorianos a leer lo que está pasando. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días, un cordial saludo a todos los radioescuchas. En efecto, los últimos días ha generado una polémica y sobre todo se ha puesto a discusión el debate sobre las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana. Hay un evidente caso sobre la intención de boicotear este proceso electoral, la intención de dar de baja e impedir que los ciudadanos elijan al Consejo de Participación Ciudadana. Sería fallar con el derecho que cada uno tenemos de expresarnos democráticamente en las urnas y manifestar sobre cuáles serían esos candidatos que consideran no representan y irían a hacer un verdadero control de lo público, una verdadera lucha contra la corrupción. Y lo que más ha faltado y sigue faltando es verdaderamente promover la participación ciudadana. A los consejos anteriores y al consejo transitorio le ha quedado como deuda promover en realidad que la silla vacía sea ocupada, promover los cabildos populares, las audiencias públicas, todos estos espacios que permiten ser parte de la gestión de cómo se administran nuestros recursos. Y bueno, en efecto, como candidata al Consejo de Participación Ciudadana no huyo o no rechazo que se genere este debate, porque el debate es sano para la construcción del país que queremos, pero lo que sí nos queda como muy un sabor amargo es que no se pueden generar este tipo de reformas a un año de elecciones, y también que fue algo que se expresó en las urnas el 4 de febrero manifestando la necesidad de elevar este Consejo de Participación Ciudadana por elección mediante votación popular universal, en vista que carecía de legitimidad, confianza e independencia sobre sus actores. Entonces también es un poco ver el doble discurso de aquellas personas que salieron en su momento a defender el Consejo de Participación Ciudadana y que ahora se lo rechaza. Si hay que pensar el diseño institucional del país que queremos, pues perfecto, pero convoquemos a todos, debemos convocar a las organizaciones sociales, a las universidades, a todos los actores que consideran, y tiene que ser muy importante elevarse esta discusión sobre este organismo como tal. Usted viene desde el ámbito de la educación superior como investigadora, es economista. Karina Ponce, de la Universidad Técnica Particular de Lojana, por si acaso. Se siente en el sabor del acento. Mi familia es lojana. Claro. Además, ella tiene estudios superiores en Economía Política por la Universidad Complutense de Madrid y en Economía en Desarrollo por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Ella ha sido representante estudiantil y también en el Consejo de Educación Superior ha sido miembro estudiantil subrogante. Interesante. Ya, entonces, ¿cómo es que nace esta idea de postularse al Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, vengo del movimiento estudiantil universitario de la lucha de las mujeres, sobre todo de este espacio de la juventud que anhela transformar la política de una forma distinta. No puede ser posible que la política esté muy alejada de la ciudadanía, y lo más importante es que nos preocupe el tipo de país que vamos a heredar y que estamos heredando justamente, y las instituciones que tan fuertes y confiables son para el interés colectivo. Esa necesidad y esa angustia de cómo puede elevarse la seguridad jurídica en el país para los próximos años, y el tipo de país que vamos a encontrarnos cuando tengamos 40, 50 años, en este momento yo tengo 24 años, entonces esa necesidad de transformar al país y darle una usted seriedad, es la candidata más joven de todos los candidatos. Ya. Entonces es lo que nos motiva como organización a la que pertenezco, Juventud Contracorriente Ecuador, para poder mostrar en realidad que el Ecuador, o sea, existimos personas transparentes, honestas y con muchas ganas de trabajar y elevar un trabajo muy material y que responda sin duda a la ciudadanía. Me llamó la atención que con entereza usted manifiesta de entrada
que se está conculcando los derechos de las personas para elegir en democracia a sus representantes. Hubo un pronunciamiento del pueblo en el 4 de febrero del año pasado respecto de seleccionar a los integrantes del Consejo vía voto popular, y ahora a las puertas de esta elección se viene una cantidad de propuestas para eliminar el Consejo, para echar abajo las elecciones o interrumpirlas, o por lo menos, digamos, promover un voto nulo. ¿Cuáles los derechos conculcados de los participantes? Porque, perdóneme que haga una interpretación también un poco excesiva, si se quiere, pero suena a tomadura del pelo también, como si es que no se ha promocionado, no se ha permitido que ustedes puedan hacer conocer esas propuestas. La primera vez que, por ejemplo, a usted le veo, Karina. En efecto, sin duda, fue un proceso que desde el inicio fue manifestado al Consejo Nacional Electoral la necesidad de un plan de comunicacional correcto, efectivo, que los ciudadanos les permita empoderarse de qué es el Consejo de Participación Ciudadana, por qué el Consejo es la casa de las organizaciones sociales y los ciudadanos, y cuáles serían sus candidatos y qué propuestas estas tiene. Lastimosamente, el Consejo Nacional Electoral demostró muy poco interés y muy poca capacidad de llevar un proceso electoral como estos. Por ejemplo, el 8 de marzo nos notifican que presentemos alrededor de 40,000 delegados para verificar y garantizar la transparencia del control electoral. Nosotros no somos sujetos políticos, a diferencia de las organizaciones políticas que tienen una estructura nacional, provincial, cantonal, que de alguna u otra manera pueden enviar a sus militantes, pueden enviar a sus representantes de la organización política y poder enviar a estos delegados. Es decir, no podemos considerarnos como sujetos políticos cuando nos rechazaron la idea de promocionarnos libremente, y que ahora sí se nos considera sujetos políticos para entregar 40,000 delegados para observar los procesos electorales 8 de marzo, es decir, a pocos días de las elecciones. Es inconcebible el accionar, y esa es la molestia, porque siempre a las organizaciones sociales y a los ciudadanos se nos ha relegado de un segundo plano. Es decir, cuando la ciudadanía intenta formar parte de la toma de decisiones, comienza a generar ruido. Lo que más interesa ahí es la selección de autoridades, y se están olvidando de la participación ciudadana, es decir, se están olvidando de lo más importante. Se elimina Bueno, es que ya lo hicieron, acaban de hacerlo, con el transitorio hicieron la nominación de las autoridades que quisieron, y luego pues veremos si es que habrá espacio para la participación ciudadana y también la investigación de la corrupción. Volvemos enseguida después de esta pausa. Nos permite, Karina, por favor, obligatoria pausa. Electoral en el centro de la información. Nueve 17 minutos, retomamos este diálogo con Karina Ponce, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y le quiero hacer esta pregunta a propósito de un diálogo interno. Se intentó, mediante el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, lo que se denominó una reinstitucionalización del país, pero los resultados que arroja ese proceso no son precisamente los que más estén beneficiando, desde mi punto de vista, a la democracia y a la institucionalidad ecuatoriana. Y entonces yo le quiero preguntar, si es que a partir de la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, a lo mejor, en efecto, se puede lograr este anhelado objetivo de institucionalizar y de fortalecer la democracia ecuatoriana a través de sus instituciones. Bueno, en efecto, la mayoría de ecuatorianos, incluso nosotros como organización juvenil
confiamos en el proceso de reinstitucionalización del Estado y creíamos que era muy necesario, es decir, las instituciones no contaban con la credibilidad suficiente, los concursos realizados por el Consejo de 2015, hay que ser muy críticos, fueron realizados de una forma tramposa, ilegal, favoritista, entonces era muy necesario que se evalúe aquellas autoridades que, por ejemplo, el Consejo de 2015 archivó más de 1.317 denuncias contra la corrupción, es decir, había elevado concursos de méritos de oposición que incluso compañeros de mi organización y mi persona fuimos, participamos y de forma irregular estos fueron interpretados. Entonces, sí era y es muy necesario este proceso de reinstitucionalización. Lo grave es que no se respeten los tiempos y los procedimientos. Es decir, si se convocó a consulta popular el 4 de febrero con la finalidad de cambiar la elección del Consejo de Participación Ciudadana, evaluar a las autoridades, que es un mandato popular, que ojo, también hay que evitar caer en la demagogia de decir, bueno, vamos a revertir todo lo actuado, porque es distintas las facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y el mandato popular, que fue una acción especial a la cual se le encomendó al transitorio. Entonces, hay 4 años para poder trabajar de forma correcta y generar una limpieza en las instituciones, promover en realidad que los actores, los dirigentes, quienes están al frente de la Contraloría y sobre todo a nivel provincial también, sean actores de justicia y de control que respondan al interés colectivo. Se puede hacer eso sin duda, rescatar la participación ciudadana, que ha sido muy engorrosa al momento de su participación, al ponerle un excesivo tramitología para poder ejercer sus derechos de participación, pero no se pueden cambiar este tipo de reglas del juego vulnerando derechos de participación. Demos paso a que los ciudadanos se manifiesten sobre por quienes desean elegir el 24 de marzo, sobre de esos 43 candidatos, a quienes eligen, y si debemos elevar el debate nacional sobre el alcance de este consejo, sobre su existencia, hagámoslo, no tenemos que huirle a este espacio, porque también eso es participación y democracia, pero respetemos la convocatoria a las elecciones, dejémosles a los ecuatorianos que ejerzan su derecho, o por qué le tememos. O sea, exacto, porque no ¿cree tiene usted que hay lógica. temor también? Claro, porque ya vengo escuchando claro. en varios candidatos. Sí, es que no tiene lógica, ¿no? Temor en realidad que este consejo, conformado por la mayor parte de ciudadanos, puedan elevar una verdadera lucha contra la corrupción. Karina Ponce, yo tengo 24 años de edad, no he militado en ninguna organización política y tengo todo el deseo que desde la juventud compartimos para que nuestro país sea verdaderamente transparente. Al momento que no hay ningún tipo de injerencia dentro de los partidos políticos tradicionales, organizaciones, grupos de poder, etcétera, etcétera, es que comienza a generarse este ruido. Y ahora, ¿qué pasará con la designación de autoridades? ¿Cómo será este tipo de elementos? Entonces, esa es la disputa de fondo, y nos olvidamos de lo más importante también, que es la participación ciudadana. Eliminamos el Consejo de Participación Ciudadana, y ¿qué pasa con los mecanismos de promoción? ¿Quién se va a encargar de que las organizaciones sociales sean los entes que estén al frente del regular cómo se administran los recursos públicos? Entonces está dispersando el debate solo a lo que solo se está reduciendo a la selección de autoridades. Es decir, le quieren, y me permite que sea coloquial, le quieren matar al guagua antes que nazca. En efecto, entonces yo creo que se debe respetar y ser coherentes con lo que se demandó el 4 de febrero en cuanto a consultar para conformar de una manera distinta el Consejo de Participación Ciudadana, y si es que no estuvimos de acuerdo, entonces en ese momento el debate era el que se está generando ahora. Ahora, el otro día se hizo una suerte de manifestación de algunos candidatos en el CNE. Les vi yo pues cubiertos la boca, con algunos letreros, señalando de que sus libertades y sus derechos fueron conculcados en este proceso. Habrá en un momento determinado, hoy Javier Flores decía que puede haber una cantidad de demandas a nivel internacional respecto de que se violentaron esos derechos de los candidatos a semejante organismo. Claro, o sea, los 43 candidatos hemos estado recorriendo el país porque es una campaña nacional, hemos estado a la expectativa y trabajando con organizaciones sociales con la idea de ir reunificando un proyecto de unidad nacional, que es lo que más se requiere, y también de cómo hacer una verdadera lucha contra la corrupción. En el momento que se generan este tipo de arbitrariedades, sobre todo atrocidades, también implica los derechos de participación de cada uno de los candidatos, que lo que tenemos de intención de fondo es poder contribuir a la transparencia de las instituciones
limitaciones y su fortaleza también. Entonces, sin duda, también genera vulneración de derechos nuestros, pero también hay que ser muy enfáticos que si queremos un momento de transición donde se rescate las instituciones, donde se garantice la seguridad jurídica, lo que menos estamos haciendo es contribuir justamente a eso. Entonces también genera ese tipo de inconformidad de cómo se está pensando o qué tipo de diseño institucional es el que queremos y a qué forma queremos llegar. Y la forma que queremos llegar al tipo de diseño institucional que quisiéramos debería ser debatiendo, conformando a las organizaciones sociales, universidades, a los diferentes actores sociales y políticos para poder actuar en democracia. Una mujer joven, presidenta Justo de iba a asociación preguntar de eso. estudiantes, ¿cómo puede hacerle frente a los poderes tan instituidos, tan fuertes, tan Me ganó la poderosos, pregunta. si es que es cacofónico y redundante, pero tan fuerte este poder institucionalizado económico político que sin duda en un consejo de participación va a querer influir? Sin duda, con valentía y también lo que es decisión y voluntad política. A los jóvenes nos ha costado muchísimo ser parte de los procesos y sobre todo ser parte de la toma de decisiones, y alcanzar un espacio como esto sería utilizarlo de forma muy potente, porque también mal utilizarlo sería sepultar a toda la generación joven y a toda la generación que quiere transformar al país que va a heredar. Entonces, sin duda, sería un trabajo muy articulado y también siempre de la mano con las organizaciones sociales, porque O no sea, se respaldarse a las porque- organizaciones. Totalmente, porque no se puede tomar decisiones desde arriba de una forma muy vertical, 7 consejeros y tomar las riendas de cómo se va a elevar la participación ciudadana, sería incorrecto. Es decir, el Consejo de Participación es la casa de las organizaciones sociales, y si ni siquiera las invita a tomar decisiones o pues, solo ¿de qué se invita a trata? las que le gusta, está actuando de una forma incorrecta. Muy bien, entonces Ahora- participación ciudadana a su mayor nivel. En Sí, efecto. yo tengo una inquietud. Usted decía que hay que emprender una real lucha en contra de la corrupción. Sí, es un criterio que lo tenemos absolutamente todos. Usted como una persona joven debe estar clara de que la corrupción no se genera solamente en el estamento público, En un lado, ¿no? sino que es una parte sustancial. Esa corrupción se genera fundamentalmente, inclusive, en el sector privado. Y bueno, Por también la inequidad, la mala distribución de la riqueza. Bueno, ¿Cómo hacer evasión. entender a la juventud la evasión de Bueno, impuestos? ahí debemos trabajar de una forma muy fuerte también con lo que es la normalización de la corrupción. Es decir, esta idea cuando escuchamos a veces a muchos sectores de la corrupción ha sido así, va a seguir así siendo siempre, o robó pero hizo parte obra. de la Entonces, en ese sentido yo creo que es fundamentalmente trabajar contra esa normalización, contra esa cultura de aceptar como si fuera normal, como si así ha sido, solo que ahora es un poquito más evidente por el alcance de la información que tenemos, pero esa es la principal lucha. Es decir, ¿y cómo se la alcanza esta desde el mismo sector educativo, desde la misma familia? Porque corrupción también hablamos cuando el agente de tránsito nos quiere sancionar sobre las faltas que estamos realizando en el momento de la forma de conducir, y se intenta coimar. Corrupción también es copiar en los exámenes, corrupción también es intentar conceder un puesto de trabajo cobrando por este. Es decir, debemos trabajar de una forma muy amplia y ver que eso de ahí genera encadenamientos, y aquellas personas que van viendo ese tipo de procesos van elevándolos de una forma más alto, que a la final termina siendo un círculo de alcahuetería. Entonces hay una lucha muy grande y cultural. justamente es Y por una el cosa espacio más, en esa cultural. misma línea, ¿usted cómo va a contribuir desde este ente de participación ciudadana que se despierten los famosos centennials, los millennials? Usted es parte de ese sector, para que un poco, o es que están inmersos o están fuera, dejen de estar adormecidos y pasen a ser parte fundamental del Yo cambio. considero que no estamos adormecidos. ¿No? Yo más bien no tengo esa idea de quizás no Ah, nos ojalá interesa. sea así. Lo que sí puedo decir es que no tenemos simpatía con los movimientos políticos al Con lo que momento. pasa actualmente, Es decir, el joven como tal sabe que cuando un movimiento político le está invitando es para simplemente llenar la papeleta, es para terminar de armar la paleta y decir, ve, tenemos cuadros jóvenes. Y el joven es muy inteligente y dice, si a mí me van a utilizar únicamente para mejorar la fotografía de este partido y movimiento, no estoy. Pero si me van a llamar para tomar decisiones, para elevar las demandas que tengo como joven, para justamente atacar un sistema de educación superior que no alcanza a garantizarme mi derecho a la educación, etcétera, etcétera, entonces si va a ser de esa manera,
me alejo. Pero si me van a hacer involucrar de una forma verdaderamente participativa, estoy. Entonces yo creo que los jóvenes no somos en su mayoría cómodos. Lo que sí hemos compartido un espacio muy diferente, por ejemplo, nuestros padres tuvieron que salir a luchar fuertemente en las calles para que la educación sea pública y gratuita, pero también hay que mencionar también que nos encontramos en diferentes disputas. Los jóvenes en la actualidad accedemos a un trabajo máximo, por la suerte 1 año, 2 años, muy difícil. modalidad de contrato ocasional, en fin, cuando nuestros padres, es decir, lograron hasta jubilarse en sus trabajos, es decir, trabajaron toda en su vida, 20, 40, 30 años, y nosotros nos encontramos con un futuro más incierto. Entonces, son diferentes momentos y yo creo que no estamos adormecidos, sino que más bien estamos apáticos de la forma de cómo se ejerce la política. Bueno, pero la participación ciudadana es la que puede efectivamente provocar ese Ese accionar mucho despertar, más. o en Y efecto, por eso Exacto, ese tomar despertar. precisamente... porque hay muchísimos poder. jóvenes que están organizados en diferentes organizaciones nos está haciendo sociales. falta esa- Claro, lo Esa que energía joven, oiga. es que justamente por Por eso favor. estamos aquí. Qué Claro. bien. Bueno, y entonces, a ver, este último tramo de la campaña, ¿cree usted que le puede abocar a sorpresas? Porque hay ahí una demanda en la Corte Constitucional. Hay A lo una mejor le demanda. dicen, bueno, gracias. Hay una demanda, nos quedaron. uno de los candidatos ha presentado un amicus, nosotros también vamos a presentar un amicus también, y esperamos que el resto de candidatos también se vayan manifestando y presentando sus respectivos amicus con la finalidad de poder hacer llegar nuestras voces dentro de lo que sería el espacio donde el juez tendría el espacio de escucharnos, con la finalidad que se respete la voluntad popular. Es decir, hay que, más que una candidatura o 43 personas que pretenden llegar a este espacio, es la voluntad popular. ¿Y la Corte Constitucional qué nivel de confianza? Bueno, yo tengo una ¿Le merece a expectativa positiva en la Corte Constitucional. Muchos de ellos, como académicos, han demostrado ser muy buenos, han sido coherentes y defensores de los derechos humanos, muchos de ellos, no todos, pero vamos a ver el día de hoy, porque el día de hoy se van a manifestar en relación a aquello, qué tan coherente sería la Corte Porque, en su accionar. le pregunto, ¿usted cree que habrán soltado esas amarras de dependencia política? Económica? Esperemos que no. Yo creo que si la Corte caería en eso, nos fallaría la expectativa de muchos que teníamos sobre ella. Bueno, ahorita y es un también, examen, ¿no? y también, en efecto, ahora justamente es un examen. A Es lo un mejor hay examen muy sorpresas. difícil, exacto. Vamos a ver, esperemos que no nos Y bueno, sorprendan y de una si forma esa que vulneren sorpresa los es derechos humanos. La que nadie quiere, ¿qué pasa? Bueno, muchas siempre gracias, nos ustedes se hemos, van nomás. siempre nos hemos encontrado en el activismo social, siempre hemos estado defendiendo los derechos humanos, de derechos de participación, y lo seguiremos haciendo. O sea, no tiene que serse visto que únicamente aparecen estos actores por elecciones, sino que siempre han estado activos. Le deseo mucha suerte, Gracias. que le vaya muy bien en la elección. Es Karina Ponce, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Siempre hace falta sangre nueva en la política. Gracias. Gracias por haber estado Muchos aquí. éxitos. Éxitos, ¿no? Amigas y amigos, nos vamos. Sí, conmigo hasta el día de mañana. Tú te quedas con Me quedo en la otro oreja. diálogo. Y vamos a Hará el seguir favor con- de comentar que en efecto ayer hubo una rectificación. Sí, lo vamos a hacer. Yo sí quiero aprovechar para decir que ayer manifestamos una noticia, una interpretación de noticia. El comercio habló sobre las candidaturas a alcalde que forman una coalición y que apoyarán al candidato, a un solo candidato ya. Se dijo, se interpretó como en la nota del comercio dice que el candidato Víctor Hugo Erazo dijo que había favoritismo por Paco Moncayo. Y claro, a veces el periodista puede caer en estos errores, en este caso lo reconozco, en ese rato rectifiqué, no fue que ellos ya se habían conformado para apoyar la candidatura de Paco Ajá. Moncayo, ese fue mi error, luego lo rectifiqué en el mismo programa. espacio, Ujú. en el mismo espacio, es un minuto luego. Y dije que pues Víctor Hugo Erazo había manifestado ese favoritismo. Fin de la transmisión. Nos han pedido réplica, chévere. Tienen toda la posibilidad acá en este espacio, pero hay que decir las cosas como son, pedir disculpas cuando se lo tiene que hacer, reconocer los errores es de humanos, ¿verdad? Así Y de es. valientes. Bueno, conmigo hasta el día de mañana, nos vamos a una pausa y luego se quedan con Washington Yepes. Una radio suya. Punto Noticias. Inicio de espacio publicitario. Espacio político contratado.